Empiezas la semana con todo claro en la cabeza. Sabes lo que importa, sabes hacia dónde quieres ir y aún así llegas al viernes con la sensación de haber corrido detrás de lo urgente durante los 5 días sin poder avanzar en lo tuyo. Terminas agotada y al día siguiente vuelves a empezar. Quizás esto te suena y esto es lo que te quiero invitar a trabajar hoy día. En esta clase vamos a entrenar y vamos a saber cómo entrenar tu cerebro para dejar de vivir apagando incendios. Vamos entonces a profundizar en ello. Quizás esto te suena y estas son las frases que escucho todos los días. Todo depende de mí, si me detengo se me cae todo, mi cabeza no para. Y esa forma de vivir vamos a ponerle un nombre en esta sesión y vamos a nombrarla como que estás viviendo apagando incendios. Y hoy quiero mostrarte por qué pasa y qué es lo que puedes hacer distinto, ¿sí? Y antes de que podamos ir avanzando ya en lo que es la parte más práctica, quiero decirte algo. Porque hoy en día escuchamos por todos lados que la salida es más orden, es tener más disciplina, ¿cierto? Mientras más disciplinada soy, mientras más organizada soy, mejores resultados voy a tener. Y la verdad es que hoy día quiero invitarte a mirarlo desde otro lugar, porque hay algo que tenemos que tener muy claro antes de pensar en tener más disciplina o en que quiero tener una agenda mucho más organizada, y es saber cuán exigido está tu cerebro, cómo se siente, qué es lo que está pasando, cuánto tiempo a lo mejor llevo en una alerta constante. Y todo eso lo vamos a profundizar acá. Vamos entonces. Pero antes déjame presentarme, porque quizás es primera vez que me ves y es primera vez que estás aquí. Soy Paz Mieres, enfermera, empresaria y creadora del método WOMIND. Durante los últimos 15 años me he especializado en la educación, la salud y sobre todo me he especializado en todo lo que es la salud de la mujer. Y en ese sentido, a propósito de haber liderado una de las academias más grandes en salud de la mujer desde el ámbito de los negocios y el liderazgo, me tocó formar equipos, diseñar programas y por lo mismo me quemé. Y me quemé de la peor manera, porque no solo me pasó una, sino que me pasó 2 veces. El ritmo que me invitaba a estar constantemente afuera hizo que perdiera mi claridad, el foco y finalmente entré en un piloto automático. Ahí entendí que las mujeres no necesitamos mucha más disciplina ni tenemos que estar exigiéndonos constantemente, sino que tenemos que integrar una forma distinta de poder sostenernos. Es de eso que nació el método WOMIND, un método que integra la neurociencia aplicada, la salud hormonal de la mujer, la regulación del sistema nervioso y además toda mi planificación como estratega de negocios. ¿Para qué? Para poder recuperar claridad mental, foco y presencia y así dejar de vivir en este piloto automático. Así que eso es justamente lo que vas a aprender en este video. Acá te voy a mostrar algunas de las evidencias más recientes. No me voy a ir a profundizar en lo técnico, pero sí me parece importante que partamos desde esa base. Primero tenemos que entender que el cerebro es un órgano central del estrés y la adaptación, y eso es clave. El cerebro no cambia de manera tan exigente en el sentido de que no es que el cerebro se va a estresar y va a colapsar inmediatamente, ¿sí? Esto es una regulación que hace diariamente porque el cerebro es extremadamente plástico. ¿Sí? Cuando hablo de plástico, tienes que pensar casi como una plasticina que se va moldeando durante, como cuando jugamos, ¿cierto? Cuando somos niños. Y en ese sentido, esta plasticidad se puede ver expresada cuando hay un proceso de estrés crónico. El cerebro se adapta cuando hay un estrés. El estrés es bueno porque nos invita a movilizarnos, es como la ansiedad y como ciertas emociones que nos van a llevar a eso. El problema es cuando ese estrés es prolongado y severo, que este cerebro se empieza a desadaptar y empieza a cambiar. Así que esta es la base de donde vamos a partir, ¿sí? Tienes un cerebro que no necesariamente no puede estar en un estado de supervivencia, pero sí es un cerebro que se va a moldear. Para traducirlo en palabras mucho más sencillas, quiero que evaluemos qué es lo que puede estar pasando hoy en tu cerebro. La reactividad es un estado que se instala con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que cuando cada día te exiges responder a lo urgente, vivir, ¿cierto?, en este estado de apagar incendios, ¿cierto?, se va instalando de a poco sin que muchas veces no nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, lo que ocurre con el cerebro es que se fue adaptando a estar así, se vuelve rápido para reaccionar,
pero le cuesta más sostener la calma para poder pensar con profundidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace eso en tu atención? Primero tienes que entender que es algo que no pasó por una decisión tuya, no es que tú dijiste, yo voy a estar así estresada, ¿cierto? Voy a mantener esta alerta constante. No, eso fue algo que se construyó con la repetición y que por eso no lo notaste, porque por eso hablamos de que el cerebro es muy plástico, ¿sí? Y por eso se adapta. Hay personas que pueden vivir así, hay personas que están mucho más, hay personas que son mucho más sensibles a ese proceso. Y eso es importante de reconocer. ¿Y por qué reconocerlo? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve esto por dentro? ¿O cómo yo puedo empezar a interpretar que soy una mujer que vive apagando incendios en mi negocio, en mi rol de liderazgo, etcétera? Es que estás saltando de una cosa a otra sin terminar ninguna, ¿sí? Estas son algunas señales que nosotras podemos ir a mirar. Otra de las cosas importantes es que cada interrupción te obliga a volver a cargar en la mente lo que estabas haciendo, ¿ya? A mí no me gusta hablar tanto del cerebro como un computador, pero es una buena analogía para poder entenderlo, ¿sí? Y hay que pensar que cuando nosotros cambiamos de pestaña, cada vez se genera un proceso, ¿cierto?, de tener que empezar una y otra vez. Y hacer eso en cada momento cansa, ¿sí? Porque finalmente hiciste mucho, ¿cierto? O sea, tu cerebro procesó mucha información, pero lo importante, lo relevante o lo que genera un impacto en tu negocio, en tu rol de liderazgo, en lo que estás haciendo hoy en día, sigue esperando, ¿ya? Y eso además se junta con la frustración que eso genera. Me imagino que también te ha pasado. ¿Y esto por qué nos ayuda también? Porque cuando entendemos eso, dejamos de sentir, o al menos podemos disminuir la culpa. La culpa a no ser suficiente, esta sensación de no puedo, no sé qué me pasa, no estoy pudiendo lograr. Y empezamos a hacer algo de manera proactiva que puedes trabajar, porque esto se puede cambiar, ¿sí? Y para eso quiero invitarte a revisar una de las estructuras más importantes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Sí? Cuando decidimos varias veces lo mismo, lo que yo te decía, repasas la misma decisión en tu cabeza antes de tomarla una y otra vez. Entonces entro en un loop donde decido. Y esto lo repaso esa conversación, repaso esa sensación de qué es lo que viene ahora y qué va a pasar aquí y cómo debería reaccionar, ¿cierto? Segundo, se te escapa lo importante, o sea, lo urgente ocupa el lugar de lo que verdad mueve la aguja en tu negocio, en tu vida, ¿cierto? Y obviamente en tu rol. Y finalmente terminas llegando a la noche sin batería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estuviste sosteniendo mucho durante muchísimas, muchísimas horas. Entonces, para poder bajar esa culpa, esa sensación de no puedo, ¿cierto? Y algo que también es súper relevante es que tu cerebro y tu cuerpo está constantemente todos los días trabajando para mantener el equilibrio, ¿sí? Un concepto que se conoce como homeostasis, algo en lo que no voy a profundizar todavía, pero sí es importante que lo tengamos en mente, ¿sí? En ese sentido, y algo que me gustaría como ir a que nos quedáramos con eso, es que cuando este estrés se hace crónico, ¿ya? Y eso es importante porque no es lo mismo que yo pueda tener una sensación constante de alerta, que me siento apagando incendios, a estar en un estado de estrés crónico, que eso sí se manifiesta de otra manera. ¿Por qué? Porque se desajusta esta homeostasis, este equilibrio que nosotros tenemos. Este es un equilibrio interno que el cuerpo trata de mantener todo el tiempo, ¿ya? Es como un termostato que va ajustando la temperatura para que no se pase ni el calor ni el frío, ¿sí? Y eso es una parte clave. Pero tenemos un segundo eje, que es algo que vamos a profundizar en otra de las sesiones, que es la carga alostática, ¿sí? Y este es el desgaste que se va acumulando, ¿sí? Para sostener el equilibrio, el cuerpo y el cerebro tienen que estar ajustándose una y otra vez, sin descanso, ¿sí? O sea, la carga alostática es lo que deja el estrés cuando se va sosteniendo en el tiempo y eso se va acumulando, o sea, se va sumando mes a mes, ¿sí? Es como una cuenta, como que estamos ahí juntando cuentas. Y no voy a profundizar más, como te dije, pero sí quiero que lo tengamos muy presente porque va a depender y va a variar de acuerdo a lo que vamos a ir revisando más adelante, ¿vale? Entonces, en vez de pedirle más esfuerzo, vamos a mirar cómo y por qué está trabajando tu cerebro de esta forma.
Y una de las estructuras, a mí me encanta incorporar la ciencia, acá te lo voy a tratar de explicar en lo más sencillo posible, ¿cierto? Pero quiero que vamos a mirar una estructura que es maravillosa, que es esta zona que se encuentra detrás de la frente, que es como la parte que se conoce como nueva, que está más desarrollada, y es la parte que dirige la claridad. Y esta es la corteza prefrontal. ¿Ya? Esta corteza tiene distintas subdivisiones en las cuales no necesitamos profundizar ahí, pero sí quiero que sepas por qué es importante entender lo que ocurre en la corteza prefrontal. Porque es la encargada de tener las redes neuronales que ayudan al foco y a la atención, o sea, sostener la mente en lo que importa. Ayuda a tomar decisiones, elegir qué hacer sin quedarse en un loop constante ni en esta rumiación. Es la encargada de la memoria del trabajo, o sea, retener lo que necesitas mientras estás pensando. Frena los impulsos, o sea, responder en vez de reaccionar, ¿sí? Y obviamente es la encargada de la planificación, o sea, ordenar los pasos hacia lo que quieres. Y esto es clave porque si no tenemos un porqué, si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, es muy difícil avanzar. Y eso es lo que le tenemos que ir a enseñar a esta corteza, ¿sí? Como te decía, cuando el estrés no baja, esa parte tiende a trabajar distinto, porque acá hay estructuras que se van regulando unas a otras, ¿sí? Y las investigaciones sugieren que la presión mantenida en el tiempo se asocia con cambios en esta corteza prefrontal. Y eso es muy interesante, porque eso implica que cuando hablamos, por eso te decía que recordaras el concepto de carga alostática, que estas conexiones que sostienen la atención cambian y se altera la atención, se altera la memoria de trabajo y ahí se alteran otras estructuras en las cuales también voy a profundizar en otros módulos, como el hipocampo, ¿sí? Dicho en simple, la parte que te da claridad rinde con más esfuerzo y menos margen, porque se empieza a cansar, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante de esto? Porque a veces podemos pensar y decir, diablos, esto se acaba. No, es una tendencia. Tu cerebro aprendió a trabajar así, pero no es una sentencia. Y esto puede cambiar y lo podemos ir a entrenar. Y eso es algo que también te quiero contar más adelante. Y acá te quiero dejar algunas señales de cómo lo podemos ver en el día a día. Eso no significa que para todas sea igual, estas son algunas señales un poco más estandarizadas de lo que podemos mirar y que nos pueden estar diciendo que la claridad puede estar trabajando al límite, ¿sí? Primero, te está costando más decidir. Cuando las opciones se sienten pesadas, las repasas una y otra vez, esto podría darnos una señal de que algo está pasando. Cuando se te escapa lo importante, algo que también te mencioné antes, la memoria del trabajo se empieza a saturar y lo clave se pierde. Y por supuesto, la atención se dispersa. O sea, me salto de un foco a otro, abro una pestaña, no termino el proyecto que tengo que entregar, me cambio de tarea, ¿cierto? Y empiezan a aparecer estas señales que muchas veces se parecen a la procrastinación, ¿sí? No voy a profundizar en ello ahora, pero eso es algo importantísimo de analizar. ¿Qué significa un cerebro cuando se dispersa a las diferencias de cuando hay un proceso de procrastinación ya mucho más instalado? ¿Sí? Y cómo se genera eso. Pero es importante que lo tengamos en consideración. Acá un poquito más de evidencia, lo que te mostré más anteriormente, ¿cierto? En sencillo, el estrés sostenido se asocia con cambios en la corteza prefrontal que dificultan la decisión, recordar, sostener el foco y estos cambios muestran una plasticidad, ¿sí? Pero hay buenas noticias y eso es importante también de analizar. ¿Vale? Y algo que nadie te cuenta o que se habla muy poco, y es un proceso que además está en estudio constante ahora, es que el cerebro de una mujer puede responder a su propia biología. Sabemos que el cerebro tiene receptores de estrógeno y sabemos además que la progesterona hoy en día tiene un metabolito que actúa a nivel de receptores de neurotransmisores GABA. En sencillo, es un botoncito a la calma. Y las hormonas influyen en cómo muchas veces se puede resistir o recuperar el estrés. Esto es algo que todavía está en reciente estudio. Hoy en día se están haciendo estudios en animales. La evidencia está principalmente con muestras muy pequeñas, entonces no tenemos una evidencia de alta calidad, pero eso nos invita a quienes trabajamos en esto a poder seguir generando evidencia, ¿sí? Y esto también es parte de mi rol como divulgadora científica. Entonces, en ese sentido, es un terreno, como te decía, que todavía está en estudio y lo que podemos inferir de esto es que a lo largo del ciclo de vida y a lo largo de las etapas en que van cambiando las hormonas de las mujeres, podríamos estar presentando algunos impactos. Entonces, entender eso
y como líder, como mujer que lleva un negocio, poder incorporar eso en su vida para poder integrar, no significa planificar en relación al ciclo. Ojo, que esto es súper, súper importante. Son cosas totalmente distintas y esa planificación del ciclo es pseudociencia. Lo que yo te estoy diciendo es lo que ocurre y lo que estamos investigando a nivel cerebral de las mujeres, ¿sí? Pero es importante saberlo porque eso nos ayuda a entender qué pasa, ¿vale? Continuemos entonces. Y acá hay una buena noticia que yo te decía, y eso es buenísimo y fantástico, que el cerebro es plástico, está vivo, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de eso. El cerebro aprende de lo que le repites. Cada vez que repites una forma de responder, esa forma se le hace más fácil, ¿sí? No solamente por repetición, hay otras conductas que se van incorporando en el proceso, pero si repites la reacción, se vuelve experto en reaccionar. Y eso fue lo que le enseñamos hoy en día. Por eso ese cerebro entró en un piloto automático. Por eso ese cerebro, ¿cierto?, se siente que está apagando incendios. Pero esa misma capacidad que se conoce técnicamente como neuroplasticidad permite también lo contrario. Con práctica puedes aprender a sostener la calma, a sostener el foco, a sostener esa atención. Y cuando se revierte, sigue en estudio. Lo que sí sabemos es que el cerebro se sigue moldeando en la adultez y durante toda su etapa. ¿Sí? Antes pensaba, los primeros investigaciones en neurociencia decían que el cerebro era estático, ¿cierto? Pero ya sabemos que no. ¿Sí? Y que hay cosas que van pasando a nivel de no solo la corteza prefrontal, a nivel del hipocampo, que nos ayuda mucho con la memoria, ¿cierto? Y en distintas zonas que se van generando estas nuevas redes neuronales. Así que cuando a veces decimos esta típica frase como yo soy así, nunca voy a cambiar, esto es algo que no es verdad y la ciencia nos desmiente porque sabemos que existe la neuroplasticidad y que estamos en constante aprendizaje, ¿cierto? Que estamos cambiando y que aprendemos cosas nuevas. Y eso es lo interesante. Como siempre, acá te dejo un poquito de evidencia, un estudio por si quieres ir a revisar. Esto es un modelo integrativo, es una propuesta de un modelo integrador donde se habla de que la neuroplasticidad es una propiedad viva, modificable en varios niveles y lo que le repites al cerebro lo va moldeando. ¿Sí? Que esto es un poco de donde se sustenta lo que te mencioné anteriormente. ¿Y qué es lo que vamos a profundizar ahora? Es que en vez de hacer una exigencia más, ¿cierto? En vez de ponernos más carga, vamos a entrenar al cerebro para sostener con claridad, ¿sí? Y quiero que te fijes en esta palabra, porque muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es entrenar? ¿Por qué La Paz habla de entrenar en sus redes? ¿Por qué hablo acá de entrenar? Porque es una palabra que me gusta mucho, porque me gusta el deporte, y quiero ser muy precisa, porque de dónde viene y por qué se llama así. Entrenar acá significa, cuando yo te hablo de entrenar, cuando tú me escuches a mí de entrenar al cerebro, es porque vas a aprender a pensar, a decidir y a sostenerte de otra manera. En vez de sumar más tareas al día a día, en vez de llenarnos de cosas todos los días, ¿cierto? De llenarme de aplicaciones, del planner perfecto, de todo eso, no. Lo que vamos a enseñarle al cerebro es a sostener esa carga y adaptarse a eso, porque ya te dije, el cerebro es adaptable. Además, es plástico. Entonces, ante eso, la agenda ordenada, la productividad, ¿cierto? Todo lo otro que viene en consecuencia de. Todo eso llega después. Nunca conmigo va a ser el punto de partida. Porque yo primero tengo que entender, y lo que primero tú tienes que saber es cómo está funcionando tu cerebro hoy, cuáles son esos patrones que ha ido aprendiendo y cuáles son esas redes neuronales que se fueron construyendo. Por eso te expliqué la corteza prefrontal, por eso te hablé de lo que ocurre con la neuroplasticidad. ¿Sí? Entonces, por más agendas que tengas bonitas, por más lápices de colores, si esto no tiene claro, no sabe cómo aprender a pensar, a decidir, a sostener, es muy difícil que ese cambio se sostenga. ¿Sí? Y para eso hay 3 caminos claves que vamos a profundizar en ellos. ¿Sí? El primer pilar que es clave de entender es la claridad mental, que significa recuperar ese foco cuando la cabeza no para. Atención, foco, ¿cierto? Sostener la mente sin agotarse. La procrastinación obviamente es clave, entender como señal y no como una falla, ¿sí? Entender que la procrastinación tiene un eje importante, que es interesante ir a mirar qué es lo que nos pasa con ese cerebro. No voy a profundizar acá porque si no estaría días enteros hablando de esto.
Y el tercero, ¿cierto? Que tiene que ver, perdón, es la niebla mental. ¿Por qué aparece y cómo despejarla? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo abordarla? ¿Cierto? Las decisiones son parte importante de la claridad mental. Decidir con menos desgaste. Eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Otro de los pilares claves es un cerebro que lidera. ¿Cómo funciona este cerebro de una mujer que lidera? ¿Qué es lo que ocurre con las hormonas, cierto? ¿Qué pasa, cierto, con la carga mental, ese peso invisible que eso se sostiene a diario? Y aquí yo incorporo algo clave como enfermera, que son todo lo que son los modelos biopsicosociales de la mujer, porque sabemos que hoy en día una mujer no solamente sostiene su negocio, sino que sostiene la casa muchas veces, tiene la carga mental de decidir qué hacer, cómo hacerlo con los niños, ¿cierto? Y otro ejecuta muchas veces, pero esa carga es invisible y se acumula, ¿ya? Por tanto, entender ese cerebro que lidera con los múltiples roles, con su sistema nervioso, cuáles son las revoluciones del día, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el estrés? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de estrés? ¿Qué desgasta? ¿Cómo cuidarse? ¿Qué prevenir? Etcétera. Y el tercer pilar que es clave para poder ir a entrenar este cerebro es sostener el rendimiento. Que eso, como te decía, viene en consecuencia después de que ya entendemos cómo está funcionando. Sostener tu energía sin ese piloto automático. Planificar desde cómo me siento hoy, desde cómo, y cuando hablo de energía acá, también me gusta ser muy precisa, porque yo no hablo de energía holística, sino hablo de la energía. El cerebro funciona con química y eléctrica. Esa es una cosa importantísima, ¿sí? Química, neurotransmisores, ¿cierto? La eléctrica, todas las ondas eléctricas. Somos seres eléctricos, ¿sí? Y segundo, tiene que ver con la disponibilidad de glucosa, de azúcar que yo tengo en sangre. Mi cerebro está compuesto por un 75% aproximadamente de agua. Un 20% aproximadamente más se incorpora de grasa, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos que van nutriendo. Por eso es importante entender la energía y los hábitos que se sostienen en el tiempo. El descanso. El descanso es clave para el rendimiento. Yo parto desde el descanso, desde el placer, para poder ir a mirar lo que realmente quiero, ¿cierto? Y después de eso viene todo la ejecución, avanzar en lo que importa y no solamente en lo urgente. Esas son las bases para sostener un entrenamiento que sea claro y poder, obviamente, trabajar sin piloto automático. Acá hablamos de una misma conversación, ¿cierto? Entrenar el cerebro para poder liderar con claridad, para poder avanzar, ¿cierto? Y para poder estar presente donde yo quiero estar presente. Y eso por consecuencia me va a traer mucha más felicidad, ¿cierto? Poder estar tranquila, no tener que estar reactiva, sino proactiva y con un cerebro que esté dispuesto a hacer lo que quiere. Finalmente, y para cerrar, quiero dejarte con una idea que para mí es el corazón de todo lo que hablamos cuando hablamos de entrenamiento. Cuando entrenas a tu cerebro, ya sabes el significado de entrenamiento, ya sabes qué es la neuroplasticidad, ¿cierto? No se trata solo de rendir mejor, no es que, voy a hacer más cosas, ¿cierto? Se trata de volver a estar más presente en tu vida, de tener espacios para poder elegir, de no reaccionar, ¿cierto? De verdad estar presente en una reunión y poder tener claridad en las ideas, poder decir qué es lo que pasa, cómo estoy aquí, ¿cierto? Cómo me siento en vez de estar reaccionando, de poder tener una cena tranquila con tu familia, con tus hijos, con tu vida, sin tener que estar pensando en el correo que quedó pendiente, ¿sí? Y no con la cabeza en 20 pestañas abiertas, en 20 lugares distintos y sin presencia. La presencia es clave para la felicidad, para la vida y para incluso poder el día de mañana generar más ingresos si es que tú estás pensando escalar tu negocio, ¿cierto? Así es que esto es todo lo que vimos en esta sesión. Si esto te hizo sentido, por supuesto, suscríbete al canal porque en los próximos videos vamos a ir profundizando en cada uno de estos elementos. Quiero que en este camino vayamos trabajando, entrenando juntas y, por supuesto, si sientes que quieres trabajar de una forma mucho más profunda y acompañada, en la descripción tienes abajo cómo postular al programa Diana. Nos vemos en los próximos videos. Chao, que estés muy bien.